cicloxigenasa 1, otros más sobre la cicloxigenasa 2. Dentro de los AINES existen varios tipos de medicamentos, ¿no? Pero sin embargo, para que sea llamado AINE tiene que cumplir 4 cosas. ¿Cuáles son? Que sea analgésico, que sea antipirético, que sea antiagregario plaquetario y Antiinflamatorio. analgésico. Doble analgesia. Antiinflamatorio. Analgésico, antipirético y antiagregante plaquetario. Las 4A. ¿No? Y recuerdan por qué cada uno, en qué interactúa en tu organismo para que sea analgésico, en qué interactúa en tu microorganismo para que sea antiagregante plaquetario, en qué interactúa en tu organismo para que tenga el efecto antiinflamatorio y demás. ¿Recuerdan eso? No, profesor. Ya, yo tampoco. No, mentira, yo sí me acuerdo. Por ejemplo, para que sea o evite la agregación plaquetaria, interactúa inhibiendo los tromboxanos. Para que tenga el efecto antipirético, interactúa a nivel hipotalámico con las prostaglandinas y también con la interleucina 1. Para que tenga el efecto analgésico, lo hace por medio de la inhibición de las prostaglandinas. Y también el efecto antiinflamatorio lo hace por prostaglandinas y por inhibición de prostaciclinas. Ahora sí, ¿ya recordaron? Al parecer no recordaron. Ya bueno, sí. ¿Qué más? Sabemos que la COX-1 está más a nivel tisular, es decir, en tejidos, mientras que la COX-2 está en el proceso netamente inflamatorio. También hemos hablado de una COX-3, que son fármacos no AINES. Y dentro de ellos, ¿quiénes están? El acetaminofén. Muy bien, acetaminofén. ¿Quién más está? La dipirona. Dipirona o metamizol, que es lo mismo. Hay que tener en consideración que los receptores de la ciclooxigenasa 3 están en el sistema nervioso central. Pero ustedes ya saben porque yo les envío un paper para que lean eso, de la ciclooxigenasa 3. La ciclooxigenasa 3 viene a ser un subderivado de la ciclooxigenasa 1. ¿Ya? No tienen o carecen del efecto antiinflamatorio, por eso no son considerados AINES. Es analgésico, antipirético y espasmolítico. No, espasmolítico no hemos dicho en ningún momento, ¿ah? ¿Cuáles son las 4A? Analgésico, antiinflamatorio, antiagregante plaquetario y antipirético. En ningún momento hemos dicho antiespasmódico, ¿ah? Luego de estas ciclooxigenasas 3 y de los AINES, tenemos otros fármacos antiálgicos. Habían mencionado los opioides, ¿no es así? ¿Qué son los opioides? Bueno, son derivados naturales y o sintéticos, porque hay varios, ¿no? Que interactúan netamente con los receptores de dolor. En este caso, trabajan con los receptores opiáceos, ¿no? Dentro de los receptores opiáceos tenemos como 5 a 6, pero sin embargo los más importantes son mu, kappa, ¿no? Y aparte de eso tiene una clasificación los opioides, que son los naturales, semisintéticos y los sintéticos. Generalmente los naturales trabajan bajo los receptores mu o agonistas mu. ¿Y de qué depende o qué efectos tienen estos medicamentos que trabajan sobre los receptores mu? Tienen buen grado de analgesia, pero también tienen efectos adversos como la adicción,
efectos adversos como, por ejemplo, la depresión cardiorrespiratoria. ¿Y a quiénes tenemos dentro de estos naturales? No sé. ¿Alguien se acuerda? La morfina. La morfina, muy bien. Danilo. Fentanilo. Metadona. Tramadol. Metadona también. Tramadol. Bueno, el tramadol en realidad es, bueno, sí es un opioide que trabaja en mu, ¿no? Sin embargo, el tramadol es un poco más complejo ya que su mecanismo de acción va más allá del receptor mu, en realidad también tiene otros mecanismos de acción. ¿Alguien recuerda el mecanismo de acción del tramadol? Inhibe la recaptación de la serotonina y noradrenalina, lo que también contribuye el alivio al dolor. Sí, claro, o sea, lo ideal es que hayas aprendido y no que me lo leas de internet, ¿no? Pero sí, no solo actúa sobre los receptores mu, sino que en la no recaptación de noradrenalina y serotonina, por lo cual también tiene un efecto relajante, sedante por ese lado, ¿no? Tiene doble efecto el tramadol. Ya. La mayoría de los opioides, en este caso los mu puros, trabajan solamente por el receptor mu. Ahora, dentro de los receptores mu existen 3 subreceptores mu 1, 2 y 3. Todavía es más complejo, pero no les quiero arruinar la vida, solo quédense con el mu. Y también teníamos algunos opioides que no eran agonistas, sino que eran agonistas antagonistas. ¿Recuerdan? ¿Quiénes están ahí dentro? Butorfanol, ¿quién más? La nalbufina. ¿Y qué tiene que ver esto? O sea, ¿por qué son así? ¿Qué agonizan y qué antagonizan? Bueno, agonizan kappa y antagonizan el mu. Exacto, generalmente agonizan kappa y antagonizan mu. ¿Qué significa? Que no tengo por qué ponerlo junto con un agonista mu, porque al final los voy a antagonizar, no tendría sentido. Hay que tener en consideración que los agonistas antagonistas, al trabajar en kappa, el manejo del dolor es moderado a leve, mientras que un agonista mu puro es de moderado a grave. Los kappa no tienen tanta analgesia como los mu, pero tienen otros efectos que son buenos. No generan una depresión marcada cardiorrespiratoria como sí lo hace un mu, ¿no? E incluso hasta algunos se podrían usar, ya sea por su antagonismo en mu, ¿no? Para desintoxicar a aquellos que se han drogado con mu puros. Sin embargo, hay que tener en consideración que el antídoto en realidad de estos opioides es la naloxona. Aparte, hay que tener en consideración que los que trabajan en kappa tienen un efecto más de sedación que los que trabajan en mu. En mu en realidad no producen sedación, exceptuando el tramadol que ya mencionamos por qué generaba sedación, ¿no? Por las otras vías de sus mecanismos de acción. Luego, para pasar a antiálgicos, tendríamos que hablar sobre antihistamínicos y glucocorticoides. Vamos por lo más fácil, que son los antihistamínicos. Antihistamínicos tenemos 2 receptores, H1 y H2. Dentro de los H1 tenemos antihistamínicos competitivos H1, ¿no? Que se van a dividir en primera, segunda y tercera generación. Los antihistamínicos H1, ¿para qué son empleados? Cuando hay problemas de urticaria, problemas de alergia o hipersensibilidad, ¿no? Ellos, como su mismo nombre dice, compiten por los receptores de histamina para bloquear su sintomatología. Dentro de los de primera generación se dicen que estos son más antiguos y que pasan la barrera hematoencefálica.
a diferencia de los de segunda y tercera generación. Por lo consiguiente, los de primera generación podrían generar somnolencia. Dentro de los antihistamínicos de primera generación tenemos la clorfenamina, el dimenhidrinato. De segunda generación tenemos loratadina, cetiricina. Y los de tercera generación son metabolitos activos de los de segunda generación, que es la desloratadina, levocetiricina. Estos no pasan la barrera hematoencefálica. También hay que tener en consideración otra cosa, que los antihistamínicos tienen otras propiedades, aparte de que sean empleados para problemas alérgicos, sino que, por ejemplo, tienen un efecto anestésico local, también tienen un efecto antiemético, antivertiginoso. Luego de los H1 tenemos los antihistamínicos 2, H2. ¿Alguien recuerda para qué se utilizaban? Para la acidez, doctor. Muy bien, tienen efecto antiácido. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el estómago hay receptores de histamina, que estos interactúan para la producción de ácido clorhídrico. La ranitidina, profe. Claro, ahí tenemos la ranitidina, pero antes de la ranitidina venía la cimetidina, que es el primero, que ahora está en desuso, ¿no? Cimetidina, luego ranitidina y famotidina. Netamente son antiácidos. También son son competitivos en este caso, pero de receptores H2. Luego tenemos los glucocorticoides, que tienen muchos mecanismos de acción y tienen también muchas funciones. Por ejemplo, los glucocorticoides también son antiálgicos porque, quieran o no, interactúan. Pero COX-1 y COX-2. Pero no solamente se limitan a las COX, también actúan sobre las LOX, que son las lipoxigenasas. Y las lipoxigenasas son, son ácidos grasos que se han metabolizado a nivel celular, y dentro de ellas, de las lipoxigenasas, hay una citoquina inflamatoria que generalmente es encargada de los procesos inflamatorios del sistema respiratorio, que se llaman los leucotrienos. Bueno, los glucocorticoides interactúan con los leucotrienos para evitar esta respuesta inflamatoria. Aparte, los glucocorticoides tienen un efecto de bloqueador contra cuando hay problemas de alergia, es decir, bloquea los efectos de la histamina, que si la histamina genera vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, bueno, los glucocorticoides hacen todo lo contrario. Ya que la histamina produce edema, congestión y demás, bueno, los glucocorticoides evitan eso, porque también tienen que ver con la interacción de aldosterona. También los glucocorticoides tienen efectos en muchas partes del sistema de tu organismo. Desde el ojo, la piel, interactúan en el hígado, interactúan en problemas endocrinos, interactúan en problemas dermatológicos, interactúan en problemas metabólicos. En realidad el tema de los glucocorticoides es muy complejo, ¿ya? Pero hay que tener algunas consideraciones con glucocorticoides. Primero, que no deben usarse con AINES, porque aumentan el índice de úlcera gastrointestinal. Eso es uno. Dos, con respecto a glucocorticoides, los glucocorticoides no pueden usarse cuando hay problemas o úlceras corneales porque retrasan la cicatrización al inhibir los fibroblastos. ¿Ya? Los glucocorticoides van a aumentar el azúcar en sangre porque generan gluconeogénesis hepática y por lo consiguiente activación del sistema de Krebs. Los glucocorticoides no hay que darse, obviamente, por ese motivo a pacientes con endocrinopatías, ya sea síndrome de Cushing, hipotiroidismo o diabetes. Así un buen resumen de glucocorticoides.
Luego tenemos la semana 4, que hemos visto antimicrobianos, ¿no? Antimicrobianos, la definición general, es un fármaco que reduce, en este caso, la acción, ya sea por eliminación o por Ester. Profesor, no ningún medicamento, los glucocorticoides, solo nombró los efectos o los mecanismos de acción que estaban dentro. Se supone que ustedes ya deberían saber eso. A ver, mencionen glucocorticoides. Dexametasona. Prednisona. Ya ves, ustedes saben. Entonces, ¿para qué? ¿Cuántos medicamentos tenemos dentro de los glucocorticoides? De los glucocorticoides hay un montón. Te voy a mencionar los principales de medicina veterinaria. Listo, profesor, gracias. Son antifúngicos, más que nada, antifúngicos. Prednisona, prednisolona, hidrocortisona, triamcinolona, betametasona, mometasona, fluticasona. ¿Qué más te puedo nombrar? A ver. Yo creo que con eso es suficiente ya. Ya aprendiste todas las zonas. Clobetasol. Clobetasol también. ¿Ya? Bueno, la cortisona es el primero que se hizo, pero ya no se emplea en medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque la dexametasona es, vamos a suponer, el más empleado en veterinaria y que mejor efecto tiene, ¿no? Ya, chicos, antimicrobianos es aquella sustancia que se encarga de retener el crecimiento de microorganismos, entre ellos bacterias generalmente, ¿no? Y que puede hacer por medio de alguna inhibición de algún sistema subribosomal teniendo efecto bacteriostático o directamente bactericida si es que actúa con algún material genético nuclear o de la pared o sus componentes. Comenzamos por los betalactámicos, los más bonitos. Betalactámicos, cuyo mecanismo de acción es la síntesis de la pared celular bacteriana. Por lo consiguiente, su efecto es bactericida. Dentro de los betalactámicos tenemos dos, las penicilinas y las cefalosporinas, que trabajan igual. Dentro de las penicilinas tenemos también subgrupos de penicilinas de corto espectro, penicilinas de amplio espectro, penicilinas resistentes a betalactamasas, penicilinas potenciadas con inhibidores de betalactamasas. Y dentro de las cefalosporinas tenemos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Como les mencioné, el mecanismo es el mismo, ¿no? Dentro, por ejemplo, de las penicilinas de corto espectro tenemos a las penicilinas gesódica, procaínica, benzatínica. De amplio espectro tenemos las aminopenicilinas, que es la amoxicilina, es la ampicilina, ¿no? Dentro de las penicilinas resistentes a betalactamasas tenemos la cloxacilina y la dicloxacilina. Dentro de las penicilinas potenciadas con inhibidores de betalactamasas tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico, tenemos la ampicilina con surfactant, azobactam, ¿no? Y dentro de las cefalosporinas de primera generación, por ejemplo, la más empleada en medicina veterinaria es la cefalexina, ¿no? Por ejemplo, en cefalosporinas de segunda generación, ¿a quiénes tenemos? ¿Alguien recuerda? No, ese es de tercera. La cefuraxina, creo, doctor. Sí. Cefatodigma. Sí, la cefatodigma. De tercera generación, ahí sí viene recién la ceftraxona. Otro que se utiliza en medicina veterinaria, la cefpodoxima, que es de tercera generación, ¿no? Otro que se utiliza sobre todo en mayores, las de segunda generación, tanto en medicina veterinaria, más se emplean en medicina humana. El cefaclor, cefprozil, más se utiliza en medicina veterinaria. Digo medicina humana, ¿no? Luego, si pasamos de antimicrobianos, tenemos a los aminoglucósidos. ¿Cuál era el mecanismo de acción de los aminoglucósidos? ¿Recuerdan? Inhiben la síntesis de la proteína. ¿Qué proteína? La 30S. La subunidad ribosomal 30S. Muy bien.
Por lo consiguiente, su efecto es bacteriostático. ¿A quiénes tenemos dentro de los aminoglucósidos? A la gentamicina, Gentamicina, tobramicina, estreptomicina, diestreptomicina, amicacina, canamicina, amicacina, ¿no? Todos ellos. Hay que tener algunas consideraciones si no usar en pacientes renales, ¿no? O con cualquier nefropatía. Pueden producir no solamente daño renal, sino también daño del nervio auditivo, ¿ya? Así que mucho cuidado con los aminoglucósidos. Luego tenemos a los quinolonas. ¿Cuál era el mecanismo de acción de las quinolonas? inhibe la síntesis del ADN. Las quinolonas inhiben el ADN girasa y son bactericidas, ¿ya? Entonces, las quinolonas también tenemos de primera, segunda y tercera generación. Las de primera generación ya no se emplean, para nada. Las de segunda generación tenemos, por ejemplo, a la ofloxacina, tenemos a la ciprofloxacina. De tercera generación tenemos a la enrofloxacina, tenemos marbofloxacina, ¿no? Levofloxacino, ¿ya? Todos con el mismo mecanismo de acción, por cierto. Tener consideraciones el uso de quinolonas en pacientes que tengan alguna hepatopatía y también alguna nefropatía. Luego tenemos a los macrólidos. ¿Alguien recuerda el mecanismo de acción de los macrólidos? Inhiben la unidad de 50S. 50S, doctor. Subunidad ribosomal 50S. A ver, si me están mencionando inhibe la síntesis de la proteína, pero no me dicen qué proteína, yo no voy a considerar nada en el examen, ¿no? Porque me van a poner eso de todo y... No. Hoy día estoy feliz porque todos han jalado en patología clínica y el examen era fácil. Yo no sé cómo van a hacer ustedes porque sí va a ser difícil su examen. Pero pónganme, macrólido, subunidad ribosomal 50S. Tienen un efecto bacteriostático. Los macrólidos eran la opción B hacia los pacientes alérgicos de penicilina, ya que su espectro es similar. Sin embargo, los macrólidos tienen otras características. Sí pueden interactuar algunos con micoplasmas, cosa que las penicilinas no hacen, ¿no? Y también los macrólidos tienen un efecto procinético, es decir, que ayudan al movimiento gastrointestinal. Dentro de los macrólidos está la eritromicina, está la claritromicina, está la acitromicina, ¿no? Entonces se recomienda que para su uso sea con alimentos, porque si no va a producir diarreas, náuseas. Luego seguimos con los antimicrobianos, pero ya pasamos de semana y vamos con las sulfonamidas. Mecanismo de acción de las sulfonamidas es mediante o interactúan con el ácido fólico bacteriano, por lo consiguiente tiene un efecto bacteriostático. Obviamente, si interactúa con el ácido fólico bacteriano, no vamos a darle ácido fólico al perro en ese momento de tratamiento, ¿no? Porque se van a antagonizar. Las sulfonamidas son de amplio espectro, ¿no? Y también actúan sobre ciertos parásitos, como las coccidias y el toxoplasma. Recuerden que las sulfonamidas no se distribuyen muy bien cuando hay abscesos. Sí pueden pasar la barrera hematoencefálica, las sulfonamidas. Algunas consideraciones: no darlos en pacientes que tengan problemas renales o algún tipo de coagulopatía. Tetraciclinas, mecanismo de acción. Hablamos sobre ¿qué subunidad ribosomal? 30S. 30S. Muy bien. También son bacteriostáticos de amplio espectro, tienen efectos sobre parásitos
sanguíneos, es decir, hemoparásitos como Ehrlichia, Anaplasma, Babesia, ¿no? Las tetraciclinas también hay que tener algunas consideraciones, no se recomienda darle a animales muy jóvenes, son quelantes de hierro, calcio, y también que podría generar hipoplasia del esmalte, ¿ya? Por lo consiguiente no deben ser administrados con leche, derivados lácteos o algunos suplementos que tengan hierro. Lincosamidas, ¿cuál era su mecanismo de acción? Subunidad ribosomal 50S. Dentro de las lincosamidas tenemos a la clindamicina y a la lincomicina. Como trabajan de la misma forma que un macrólido, es más que claro que no tienen que usarlo de manera concomitante. Las lincosamidas tienen muy, pero muy buen espectro contra microorganismos anaeróbicos, ¿ya? Y se distribuyen muy bien por todos los tejidos, sobre todo por tejido óseo, líquido cefalorraquídeo y también por saliva. Entonces se puede emplear muy bien en pacientes que tengan osteomelitis, se puede emplear en pacientes que tengan también gingivoestomatitis, que los gatos son los más comunes. Luego tenemos a los fenicoles. Esto es por un tema de cultura general. ¿Cómo funcionan los fenicoles? Subunidad ribosomal 50S. 50S. Dentro de los fenicoles tenemos al cloranfenicol, la carne, y luego cuando lo consuman es muy probable que ustedes desarrollen aplasia medular o anemia aplásica. Mientras que el tianfenicol y el florfenicol producen también la hipoplasia medular, pero es de tipo reversible. Bueno, tienen un amplio espectro y sobre todo es tu única opción en caso de que presentes salmonelosis en un galpón de cuyes. Por lo consiguiente, no se usa, está prohibido. Antiparasitarios, chicos. Tenemos internos y externos. Dentro de los internos tenemos varios, ¿no? Tenemos los benzimidazoles, tenemos las tetraidopirimidinas, tenemos también a los isoquinolinas, ¿no? Dentro de los benzimidazoles, que son los más empleados o más comunes, tenemos, por ejemplo, el albendazol, fenbendazol, triclavendazol, ¿no? Su mecanismo de acción es mediante la inhibición de la tubulina parasitaria, ¿no? Interactuando o interfiriendo con la fumarato reductasa. ¿Ya? Su espectro generalmente está hecho para nemátodos, sin embargo algunos de ellos pueden tener espectro contra algunos protozoos como Giardia, ¿no? Sobre todo el fenbendazol, ¿no? El fenbendazol es el tratamiento de elección para giardiasis, ¿no? Luego tenemos a las tetraidopirimidinas. Dentro de las tetraidopirimidinas, ¿a quienes tenemos? Pues al pirantel, ¿no? El pirantel, bueno, actúa con el sistema nicotínico, ¿ya? Del parásito, produciendo su muerte, una parálisis flácida. Por ejemplo, algunas propiedades que tiene el pirantel, sobre todo en formulaciones de pamoato de pirantel, es que se puede emplear en animales neonatos jóvenes de entre 15 a 20 días de nacimiento, ¿no? Para el control y prevención de toxocariasis, que es el parásito más común en perros. Luego tenemos las isoquinolinas, en este caso está el praziquantel, cuyo mecanismo de acción no está definido al 100%, pero dentro de los mecanismos de acción que se postulan, la vacuolización del parásito, es decir, le salen vacuolas y muere el parásito, y generalmente
su espectro es contra tenias. También dentro de los antiparasitarios tenemos los antiparasitarios externos, que ahí tenemos las avermectinas, que también que también es mixto en realidad las avermectinas, ya que funcionan contra gusanos redondos o nemátodos y también contra artrópodos, ¿no? Parásitos externos, como por ejemplo ácaros, garrapatas y pulgas. Mediante la... Disculpa, ¿qué decías, Cristian? Los hongos, profe. ¿Los hongos? Los parásitos externos, como hongos. Primero que el hongo no es ningún parásito externo, el hongo es un hongo. Los parásitos externos son artrópodos, son insectos, no hongos. Esos son antimicóticos. ¿Ya? Dentro de el mecanismo de acción de las avermectinas es mediante la potenciación del GABA, ¿no? Mediante los canales de cloro. ¿Ya? ¿Quiénes están dentro de las avermectinas? La avermectina. ¿Cuál? Chicos, ¿qué fármacos están dentro del grupo de las avermectinas? Ivermectina, moxidectina, celamectina, milbimectina. Y luego también tenemos a las isosaxolinas. ¿Quiénes están dentro de las isosaxolinas? Fluralaner, doctor. Fluralaner, sarolaner, lotilaner, afloxolaner. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? ¿No? En realidad compite con los receptores de GABA del parásito, ¿ya? Por medio también de los canales de cloro. Luego de los antiparasitarios externos también tenemos, los antiguos, esos que empleaban pues los compuestos organofosforados, compuestos organoclorados, piretrinas, piretroides, ¿no? ¿Recuerdan cuáles son sus mecanismos de acción? No. ¿Nadie recuerda? En práctica también lo han visto, ¿ah? ¿De cuánto está? Ya, no saben cómo funciona. Mira, chicos, que ya estoy a la hora, ya son las 8, ya tengo que irme. Pero actúan en el sistema nervioso del parásito, ¿no? Sobre todo en el sistema director, en el sistema de transporte iónico, ¿no? De los nervios del parásito, ¿no? Sobre todo en los axones. Entonces, generando una parálisis espástica. Están hechas en fórmula o soluciones para mezclar con el agua. Eso, por ejemplo, en gatos, ya que carecen de la enzima para poder metabolizar estos compuestos. ¿Y qué fármacos tenemos dentro de estos? Tenemos pues amitraz, cipermetrina, alfa-cipermetrina, y diacinón, existen varios, ¿no? Pero generalmente su uso está más dedicado para el agro o incluso para algunas formulaciones baño para mayores, ¿no? Luego tenemos, ya voy a hacerte esto rápido en 5 minutos porque en realidad tengo que irme. Tranquilizantes, sedantes y relajantes musculares. ¿Se acuerdan qué tranquilizantes hay? Mejor lo hago yo porque si no, no voy a acabar a tiempo. Profesor.
tranquilizantes mayores y menores. Dentro de los tranquilizantes menores, fenotiacinas. Dentro de las benzodiazepinas tenemos las de corta, media y larga duración. Su mecanismo de acción es por medio de actúan en el GABA, sobre todo en el GABA-A, ¿ya? Y dentro de este grupo tenemos pues al diazepam, midazolam, clonazepam, alprazolam, que también trabajan en el sistema límbico. Mientras que las fenotiacinas, está la cepromacina, ¿no? Que genera vasodilatación, hipotensión, bloquean los receptores beta 2 adrenérgicos, por eso genera vasodilatación, ¿no? Y mezclando una fenotiacina con un opioide se hace neuroleptoanalgesia, que es un paciente con analgesia, en este caso, obviamente por el opioide, porque la fenotiacina no la tiene, ¿no? Y relajación por la fenotiacina. Dentro de las fenotiacinas tenemos la cepromacina, la clorpromacina. Luego tenemos a los sedantes. Dentro de los sedantes tenemos a los alfa-2 adrenérgicos. Su mecanismo de acción, bueno, son agonistas alfa-2 adrenérgicos. Funcionan en el receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Quiénes tenemos acá? Tenemos a la silacina, medetomidina, demetomidina y dexmedetomidina. Por ejemplo, la silacina trabaja en 160 receptores alfa-2 por cada receptor, receptores alfa-2 por cada receptor alfa-1. El antídoto de la silacina es la yoimbina, mientras que los otros es el atipamezol. Aparte de que generan relajación muscular, generan vasoconstricción, pueden cardiopatías, ¿no? O con hipertensión también pueden generar náuseas. Y bueno, dentro de relajantes musculares tenemos, o los que por lo menos más se usan en medicina veterinaria, tenemos a rocuronio, pancuronio y becuronio. Generalmente ellos generan una parálisis flácida de los músculos generales y locales. En los generales tenemos, casi todos interactúan o potenciando el GABA, ¿no? Ya sea la ketamina, etomidina. De eso también interactúan inhibiendo los transmisores N-metil de aspartato, en este caso la ketamina y la tiletamina. No solamente se puede utilizar como mantenimiento anestésico, consideraciones en la depresión cardiorrespiratoria, ¿no? Con el propofol, sobre todo la depresión respiratoria, y en los anestésicos sobre las bombas de sodio y en dosis más altas de potasio. Disminuyen la permeabilidad de las neuronas y por lo consiguiente pueden aplicar de manera local, regional, ¿no? Y de manera sistémica intravenosa solamente con lidocaína. No va a generar anestesia, sino va a generar saquen bien su dosis, porque si no sacan bien van a matar al perro, porque puede generar hipotensión. ¿Ya? Bueno, sí, saquen bien las dosis, porque he revisado sus exámenes prácticos y sinceramente, bueno, dentro de estos anestésicos locales tenemos, por ejemplo, lidocaína, bupivacaína, procaína, ¿no? Y algunos pueden venir formulados con vasoconstrictores como la epinefrina o adrenalina. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es que al momento de la aplicación va a haber menos sangrado.
Muy bien, chicos, espero que les haya ayudado, servido o en todo caso los haya distraído. 1 hora, pero estoy contra el tiempo, tengo que alistarme. Espero que lo hayan grabado, repasen y estudien bastante, chicos. Ya. Doctor, disculpe. Te perdono. Buenas noches. Dime, Antes hermano. que se retire, doctor, una cosa. Queríamos saber cómo va a ser el examen. El tema de las preguntas, cuántas preguntas, es marcar, rellenar, no se terminó No, de ni lo voy a confirmar. hacer. Espérense de todo un poco. Sí, doctor. Lo que sí les voy a dar 3 preguntas fijas. Ya. Nombre, fecha y código. Ay, doctor. Con eso ya tienen 0.001. Muy bien, chicos, estoy contra el tiempo. Cuídense, nos vemos. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Buenas noches.